ese encuentro que tuvo, que este hombre dejó en ese instante las drogas, el alcohol, dejó todo y cambió la historia en esa casa. Y un día estábamos con él en Alemania tomando un café. Él lloraba y me decía, nunca me imaginé lo que Dios tenía para mi vida. Me gozo en el Señor de poder estar aquí en este lugar, compartiendo en esta preciosa casa, aleluya, donde sé que Dios tiene propósitos muy, pero muy grandes, amén. Y usted, aleluya, gloria a Dios, es quien Dios ha elegido para la conquista que se viene en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen yo lo creo? Yo lo creo. Una bendición poder ver cómo el profeta Daniel, la profeta Giselle, pastores, hoy llevan adelante este hermoso ministerio y con esta conquista, y tengo por seguro que es solo el comienzo de todo lo que se viene, amén. Yo estoy delante, aleluya, de, podría decir, una de las iglesias más grandes de esta nación argentina. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y tengo el privilegio de estar delante de ustedes y de poder algún día escuchar de sus bocas decir, yo soy de los primeros. Amén. En el nombre de Jesús. Hace ya casi 20 años que soy pastor de una iglesia en Termas, donde comencé ganando un joven para el Señor. Y bueno, de ahí el Señor trajo la multiplicación, la bendición. Y bueno, hoy ahí en Termas tenemos 5 iglesias y después en distintas provincias. Y qué hermoso que es, porque lo que comenzó con uno, hoy podemos decir que somos multitudes, amén, en el nombre de Jesús. Y qué hermoso, aleluya, lo que Dios va a hacer en este lugar. ¿Usted lo cree? Amén. Claro que sí, amén. Me gozo, llegué acá y lloraba de ver qué hermoso este equipo de músicos, adoradores, danzarines, tanto gloria a Dios, digo, qué glorioso, qué honra que es tener ya un equipo de líderes sirviendo, y es lo mejor, aleluya, que cada uno de nosotros podemos hacer, amén, servirle al Señor, porque hay un dicho que dice, el que no sirve, no sirve, amén. Entonces usted tiene que saber que el que no sirve, no sirve, amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir una palabra que va a marcar un antes y un después aquí en este ministerio, en su vida, en su casa, en su familia. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Y es una palabra muy conocida y muy sencilla. Gloria a Dios, porque yo soy muy sencillo en las prédicas, porque quiero que todos entiendan, hasta el más nuevito que llega, entienda el propósito que Dios tiene. Amén. Gloria a Dios. Y yo, desde que he sido invitado, decía, Señor, dame una palabra. Y el Señor me entregó una palabra. Y con el correr de los días venían a mi mente puntos que iba a tratar sobre esta palabra que el Señor me había entregado. Y tiene que ver con resistencia. Aleluya, porque sé que el enemigo está poniendo resistencia. Amén. Gloria a Dios, pero la conquista que se viene es muy, pero muy grande. Y lo vamos a poder ver en la palabra, aleluya, de algo que aconteció un día y cómo Dios desató una victoria tan grande, porque Él es estratégico, amén. Él cuando apunta a uno, aleluya, Él va a lo seguro, amén. Él sabe lo que hace. Diga conmigo, Dios sabe lo que hace. Amén. Y si te ha marcado es porque detrás tuyo hay multitudes. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús, apláudale al Señor. Aleluya. Yo le hablaba de estas dos fases, de resistencia a la primera, amén, y de conquista a la segunda. Y quiero ir al libro de San Marcos capítulo 4, versículo 35. Usted aquí va a poder visualizar en la manera que el infierno opera
aleluya, para que usted se detenga, para que usted frene el propósito, frene la conquista para la cual usted ha sido llamado. Amén. En el nombre de Jesús. Ahí en el libro de San Marcos capítulo 4, verso 35, comienza hablando, aleluya, y el título dice: Jesús calma la tempestad. Amén. Y vamos a leerlo rápidamente. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. Diga conmigo: gran tempestad. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundían. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Apláudale al Señor. Aleluya. Y empezamos con la primera fase. Jesús, siendo estratégico, dijo: pasemos al otro lado. Y dice que allí iba con sus discípulos. Amén. En lo más bien que iban navegando, de repente dice que se desató tal tempestad. Era tan fuerte la tempestad que las olas caían sobre la barca, dentro de la barca. Amados, quienes manejaban esas barcas no eran personas que recién estaban aprendiendo, eran diestros, eran personas, habían sido pescadores, o sea que entendían, ya habían pasado muchísimas situaciones en el mar difíciles. Sin embargo, aquel día, esta tempestad era tan grande, tan fuerte, que todo conocimiento que había en ellos terminó siendo inútil. Según su pensar, mirando las olas, dijeron: en cualquier momento nos hundimos, terminamos al fondo del mar. Según los cálculos que ellos sacaban por la dimensión de la tempestad, por lo grande que era la tempestad. Aleluya. Mientras dice que Jesús dormía, o sea, él estaba tranquilo, por decir así. A pesar del movimiento, de los golpes, de los ruidos, de los gritos, Jesús tenía tranquilidad, tenía paz. Llega un momento que vienen a despertarlo para decirle: ¿por qué no tenía cuidado? Mira lo que está pasando, estamos a punto de hundirnos, de terminar en lo más profundo del mar. Porque ese es el propósito, el plan que el enemigo tiene, que tú termines hundido, amén, en lo más profundo, bien muerto. Allí estaba Jesús, y en ese momento dice la palabra que Jesús se levantó, reprendió, y en el instante se hizo grande bonanza, ¿verdad? Así cuenta la historia. Fue tremendo lo que pasó, porque todos quedaron sorprendidos. El enemigo no quería que ellos lleguen a la ciudad de Gadara. El enemigo quería impedir la llegada de Jesús y sus discípulos a Gadara. El enemigo no quería que Gadara, aleluya, vea la gloria de Dios, que Gadara sea conquistada. El enemigo se opuso de tal manera que el plan de era hundirlos a todos, aún con Jesús adentro. Qué atrevido el diablo, ¿verdad? De repente, aleluya, Jesús con autoridad reprendió los vientos y esa tempestad cesó. Amén. Ahora yo quiero llevarlo al plano de su vida. Aquí hay muchos líderes, ¿verdad? Levante la mano los que están ya como líderes, los que tienen célula, y si no tiene célula, gloria a Dios. Aleluya, mire la resistencia que usted está teniendo. Miren cómo el enemigo se ha levantado de tal manera, aleluya, que te están pasando cosas que quieren hundirte.
que quieren llevarte al pozo, a lo más profundo, hacerte creer que esa unción, que ese liderazgo no sirve para nada, no tiene poder, no hay respaldo, no hay nada. Es tan grande la tempestad, aleluya, que con la realidad de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, crees que no vas a llegar y no vas a lograr nada. Y en tus pensamientos dices, sí, me ungieron y nada más, pero yo no veo nada, no siento nada, no siento el poder, no siento el respaldo, no siento la autoridad. Yo me imagino a los discípulos del Señor, ni aún sabiendo que iba Jesús ahí, tenían tranquilidad, tenían paz. Hasta Jesús fueron a decirle, despertate porque nos estamos a punto de hundir, como quien dice, sálvese quien pueda, ya en este momento. ¿Se da cuenta? Sin embargo, aleluya, podemos ver que todo tiene oído. Porque Jesús reprendió a los vientos y a las olas, y en ese instante esos vientos y esas olas cesaron. Entonces podemos entender que ante el comando de Dios, la autoridad de Dios, inmediatamente todo lo que hay bajo este cielo tiene oído. Porque inmediatamente esas aguas se paralizaron y esos vientos se paralizaron, ¿verdad? Aleluya, claro que sí. ¿Y qué pasó luego de eso? En el capítulo 5 dice que llegaron a Gadara. Y dice que apenas pisaron Gadara, y en el capítulo 5, verso 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, que nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, más a las cadenas las había hecho pedazos y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando gritos en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Miren qué tremendo. La oposición, la resistencia que Jesús con sus discípulos habían tenido en el mar, aleluya, ahora se empezaba a divisar por qué motivo era. Este hombre, este endemoniado, jamás había visto a Jesús, nunca. Pero los demonios que estaban con él sí, sabían quién era, lo conocían desde la eternidad, desde el comienzo. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús puso los pies ahí, en Gadara, en las playas de Gadara, se le presentó a este hombre diciéndole: ¿qué tienes conmigo? Dice que Jesús reprendió a estos espíritus que aún le pidieron: por favor, no nos mandes lejos, permítenos entrar en los cerdos. Dice que había más de 2000 cerdos. Creo que la mayoría conoce la historia, ¿verdad? Y los demonios salieron de este hombre, se metieron en estos más de 2000 cerdos. Y dice que estos cerdos bajaron por un despeñadero, se metieron al mar y murieron ahogados. O sea que este hombre, haga un cálculo, si tenía más de 2000 demonios, porque que haya entrado un demonio en cada cerdo, eran más de 2000. Miren, amados, aleluya, en la manera que el enemigo toma posesión de las vidas de las personas, al punto de perder su juicio cabal, al punto de perder su casa, su familia, su trabajo, de perder
absolutamente todo, porque este hombre dice que vivía en los sepulcros. Este hombre, aleluya, en un principio lo habían intentado sujetar, lo habían intentado ayudar de alguna forma y nada habían podido hacer. Al contrario, rompía las cadenas, las esposas, los grilletes, las piolas o con lo que lo quieran atar. Dice que hacía pedazo todo. ¿Se imaginan ustedes la fuerza que había en este hombre? La fuerza que operaba al punto de tomar completamente su mente para que no se bañe, para que no se higienice, pierda el control de sí, para que llegue a terminar viviendo en los sepulcros, quién sabe, hasta comiendo cadáveres. Andaba desnudo, sus gritos eran aterradores. Nadie se atrevía a pasar por esos lugares de solo pensar que este hombre andaba suelto por ahí. Todos conocían a este hombre. Toda la ciudad de Gadara lo conocía. Y le tenían terror. Dice que con piedras se hería. Imagínense los lastimados, las heridas. Imagínense la condición que ya estaba este hombre, en una desnutrición, en una debilidad. ¿Se puede imaginar usted, aleluya, los fríos que podría pasar? Porque allá en Israel las noches son bajo cero. Y durante el día las temperaturas superan hasta los 50 grados. En la condición que este hombre se encontraba, no podía pedir ayuda. Él no estaba en condiciones de pedir ayuda. Y siempre digo, Dios es estratégico. Aleluya. Porque Jesús lo único que hizo fue ir hasta esa playa y nada más. Ni siquiera dijo, entremos al centro, conozcamos la ciudad. No, nada. Jesús fue hasta ahí nada más. Y dice que los que cuidaban los cerdos se fueron gritando despavoridos de lo que había acontecido. Por los montes, hasta que llegaron a la ciudad y dieron información de lo que había pasado. De hecho, en cuestión de minutos, toda la ciudad completa estaba allí a orillas de la playa. Y para sorpresa de todos, dice la Biblia, en el versículo 15 del capítulo 5, vienen y ven, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Lo encuentran sentado, vestido. Lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Miren qué tremendo. Esa es la unción, aleluya, que portan hoy, aleluya, los discípulos del Señor. Por eso digo, usted no es cualquier cosa. Amén. Esa es la unción que se mueve, aleluya, bajo la unción apostólica es la unción que se mueve. Y es estratégica. Y ahora lo vamos a ir viendo. Aleluya. Porque Jesús, aleluya, ni siquiera dijo vamos a hacer una campaña ya en la ciudad de varios días. No, fue hasta esa orilla, compartió ese momento. Vinieron todos a ver lo que había acontecido. Jesús no le predicó absolutamente a nadie. Solo la gente vio el milagro porque vieron al hombre que había sido atormentado del demonio, al hombre que todos conocían. Lo encontraron, como dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. Miren qué tremendo. Y eso es lo que acontece con todo aquel que tiene un encuentro con Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Y ese es el poder que se mueve en la iglesia. Amén.
Gloria a Dios, ese es el poder que se mueve en la iglesia y Dios te va a usar para sacar a gente como este hombre. Aleluya. De repente, cuando viene todo el pueblo a ver lo que había pasado, se sorprenden. Y Jesús, sin hablar palabra, dice, bueno, volvamos, vámonos. ¡Qué tremendo! Y todos empiezan a subir a la barca nuevamente, sus discípulos, la comitiva que vino con Jesús se sube de nuevo. Y el endemoniado, el que había sido endemoniado, también se quería subir a la barca y Jesús le dice, momentito, Señor. Y yo me imagino a este hombre decirle, no, llévame con vos, porque Jesús lo hizo bañar en ese momento, le hizo poner ropas. Aleluya, me imagino hasta lo hizo perfumar, hizo cortar el pelo, las uñas, todo, absolutamente todo, aleluya. Y por último Jesús le terminó diciendo, cuando este hombre dijo, yo quiero ir contigo, quiero seguirte, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Resulta que este hombre tenía una casa, tenía una familia, pero en la condición que él se encontraba, no podía disfrutar de su casa, no podía disfrutar de su familia, porque el enemigo había tomado tanto su vida, su mente, su cuerpo, y lo había llevado hasta las oscuridades más profundas que un ser pueda vivir. Yo cuando estuve en Israel, estuve en Galilea y tomamos un barco y nos fuimos a la ciudad de Gadara. El guía, el que nos iba contando y relatando las historias, yo quedé sorprendido cuando relató la historia del endemoniado gadareno. Dice que la ciudad de Gadara era una ciudad muy idólatra dentro de Israel, muy pagana, una ciudad que adoraban a toda clase de imágenes, que practicaban las ciencias ocultas, una ciudad donde se practicaba la prostitución y todos los juegos y todo lo que usted se puede imaginar. De hecho, en Israel hasta el día de hoy no se come cerdo. Sin embargo, en Gadara tenían criaderos de cerdo. ¿Se da cuenta? Entonces, todo el que quería hacer de su vida lo que se le antoje, ¿a dónde tenía que ir? A Gadara. Ahí era un libertinaje, ahí había todo. Ahí nadie te iba a decir nada, ahí nadie te iba a reprender, nadie te iba a apuntar con el dedo, nada, porque ahí era la vida de todos un desastre. Y así como dice la Biblia, más de 2000 demonios, imagínense tomando esos cerdos que representan en la manera que esa ciudad estaba tomada por el mismo infierno. Aleluya, pero el solo hecho de que Jesús haya pisado esa tierra, aleluya, como dice su palabra, lo que pisare la planta de tus pies, lo que tocar en tus manos, aleluya, milagros, prodigios y maravillas iban a acontecer, son las promesas del Señor, la conquista que el Señor nos entrega. Por eso, aleluya, si estás, aleluya, ya siendo un líder, no pierdas más tiempo. Si estás en la escuela de líderes, no te quedes, avanza, cobra fuerzas, porque ni te imaginas las cosas que Dios va a hacer a través de tu vida, en el nombre de Jesús. Allí estaba este hombre tenía esposa, tenía hijos que habían pasado, aleluya, un infierno a la par de este hombre, porque este hombre tenía todos los vicios habidos y por haber, al punto de perderse completamente, de terminar con manifestaciones diabólicas, demoníacas. La gente en un principio intervino, los quiso ayudar, quiso de alguna forma, pero se salió todo de control. Y por último este hombre terminó allá a las afueras, pero él tenía una casa, tenía una familia que había quedado marcada. ¿Saben que hay casas que están marcadas por cosas que acontecieron? Casas que dicen, no, ahí vive los tranzas, ahí viven los delincuentes, ahí vive el drogadicto, ahí vive el ratero, ahí vive la lacra, están casas que están marcadas. Es más, hay casas que han pasado tantas situaciones, hasta muertes, crímenes y cuantas cosas, amados, que nadie quiere ir, ni su familia quiere pisar esa casa. De hecho, en esa oportunidad dice que la casa del gadareno era considerada una casa maldita. Entonces la gente, por temor a que esa maldición le caiga, no se atrevía ni a cruzar por su vereda.
se iban por el frente. Ay, mira, esos son los hijos del gadareno, del endemoniado. ¿Se imaginan esos niños? Lo que hoy les llamamos el bullying. Nadie se quería juntar. Una mujer que sufrió golpes, traumas, insultos, burlas, vergüenza y todo lo que se puede imaginar. Porque cuando falta un padre, el enemigo se mete y hace desastre. De hecho, cuando alguien no tiene papá y mamá, es el mandado del barrio. Vení, anda para acá, anda para allá. Todo el mundo hace lo que quiere, le pegan. Nadie, no tiene quien lo defienda. ¿Se dan cuenta? ¿Se imaginan estos chicos? A esa casa no iba nadie. Esa casa estaba marcada, estaba considerada maldita. Y cuando Jesús le dijo, anda a tu casa, a los tuyos, este hombre que ya estaba en su juicio cabal, bien vestido, bien arreglado, se fue a su casa. A esa casa que cuando él iba, todos tenían que salir corriendo para salvar sus vidas. Sálvese quien pueda. A esa casa que había pasado las peores necesidades que usted se puede imaginar, porque el enemigo no tiene piedad. No le importa si hay niños, adolescentes, jóvenes, ancianos. Cuando él ataca con toda, con enfermedad, con vicios, trayendo división, abusos, violencia, hambre, escasez, pobreza, miseria, todo lo que usted se puede imaginar. Aquel día yo me imagino a este hombre ir a esa casa, a la que había sido su casa, y golpear la puerta. Y esta mujer decir, están golpeando nuestra puerta, si a nuestra casa no viene nadie. ¿Quién puede estar golpeando nuestra puerta? Hijo, por favor, anda, fíjate. Anda vos, fíjate quién está golpeando. Y de allá viene el hijo temblando y dice, mamá, el que está golpeando la puerta, no vas a creer. ¿Pero quién es? Es papá el que está golpeando la puerta. No puede ser él. Si vos sabés que él cuando venía reventaba la puerta y entraba. Y todos teníamos que salir corriendo para salvar nuestras vidas. Era sálvese quien pueda. No puede ser él. No puede ser, papá. Y manda al otro hijo más grande. Anda, fíjate. ¿Quién es el que está golpeando nuestra puerta? Y ahí va el otro hijo y viene de allá corriendo, temblando. Mamá, es papá, es él. Pero está distinto. Tiene otro rostro, está transformado. Algo ha pasado. Y esta mujer temblando, recordando también todo lo que le tocó pasar. Todos los traumas. La violencia, los gritos. La vergüenza. Temblando de miedo. Y decir, no, otra vez más no. Llega, mira así y lo ve a este hombre de rodillas, transformado, pidiendo perdón, abriendo sus brazos. Y yo me imagino a todos tirados de rodillas, abrazados, aleluya, llorando, no entendiendo bien qué estaba pasando, pero sintiendo algo tremendo ya. Aleluya. Y de repente esa casa que era una casa maldita, una casa que no iba nadie, cuando se dan cuenta, no estaban solos, estaba toda la ciudad ahí. Y todos querían entrar a la casa para ver el milagro. Tu casa será la casa del milagro. Tu casa va a marcar un antes y un después de aquí en adelante. Dios te va a usar. Dios te va a usar para que tu casa, aleluya, sea la casa del encuentro. ¿Se imaginan ustedes? Desde ese día, aleluya,
Absolutamente todo iba a ser nuevo. Desde ese día comenzaba una nueva historia. Porque cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, nunca más su vida vuelve a ser la misma. Saben que una noche sonaba mi teléfono. Yo miro el número, no conozco el número y no atiendo. Eran como las 5 de la mañana y me levanto al baño y cuando estaba volviendo al baño me dice: si suena de nuevo, atendé. Y cuando atiendo era uno de nuestros líderes. Me dice: apóstol, desde las 12 de la noche que estamos orando por un varón que está completamente endemoniado. Mire la hora que es y todavía no podemos hacer que sea libre. Entonces le digo: páseme la dirección, voy a ir. Porque el Señor me lo había encomendado. Saben que cuando iba en el camino me dice el Espíritu Santo: te vas a encontrar con el mismo gadareno. Mire, cuando yo llegué a ese lugar, todo el barrio estaba afuera en la vereda, porque los gritos de este hombre eran tan fuertes que el barrio desde las 10 de la noche estaba alertado y se concentró todo el barrio allá afuera. Yo cuando llego, entro a esta casa, era un joven de unos 25 años que estaba en una cama de 2 plazas, atado sus pies y sus manos así. Y como le dije, era el mismo diablo. Cuando llegué, me conoció, a pesar de que nunca me había visto. No quería ni que me acerque. ¿Sabe qué hice? No oré. Pregunté su nombre. Pregunté quién era su mamá, su papá. Me acerqué al oído y le dije, lo llamé por el nombre y le dije: tenés que perdonar a tu papá y a tu mamá. Y hizo una resistencia, pero yo ya le vi una lágrima. Y le dije: mamá, vení, abrazalo. Ella se le tiró encima. Y ya está. Le pedí que lo desaten. Pedí que se pidan perdón. Y el Espíritu Santo me dijo que este chico había sido, aleluya, atado por ese espíritu de orfandad. Que es un espíritu que se incrusta desde el vientre. Y si la persona no es liberada, ese espíritu te lleva hasta la propia muerte. Ese día, todos los que estaban de espectadores ahí se rindieron al Señor. Y en esa casa hoy son todos líderes. Aleluya, aleluya, gloria a su nombre. Qué tremendo las cosas que hace el Señor. Porque esta familia a la que Jesús tocó a través de este hombre fue un instrumento. Yo quiero leer el libro de San Lucas, capítulo 19, porque hay algo que a mí me impactó de este hombre que nos guiaba aquel día en Israel, en el mar de Galilea, cuando llegamos a Gadara. Este hombre me dijo lo siguiente: ese hombre que Jesús libertó ese día, por el milagro y el testimonio de él, no solo Gadara se rindió a Cristo. O sea, Gadara, al decir Gadara, se refería a la ciudad entera,
sino 10 ciudades a su alrededor. O sea, terminó siendo un tremendo líder, un tremendo evangelista, este hombre. Y lo que yo voy a leer ahora respalda lo que este hombre, este guía, decía. Y Jesús les dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Cuántos creen que el Señor te puede hacer alcanzar 10 ciudades? Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor te ha elegido, así como eligió a ese hombre que estaba endemoniado, para que a través de él, aleluya, gloria a Dios, su palabra corra y el respaldo de Dios esté sobre él, para que no solo conquiste toda la ciudad de Gadara, sino 10 ciudades a su alrededor? Para eso ha sido llamado. Por eso tanta resistencia. ¿Usted vio cómo el enemigo se le levantó cuando Jesús iba a Gadara? ¿Usted vio cómo el enemigo quería en sus intenciones que termine en lo profundo de la mar? No quería que llegue a Gadara. Por eso tanta resistencia que has estado teniendo, pastores. Por eso tanta resistencia. Los han querido matar de todas las formas y maneras. Por eso el enemigo se ha levantado tanto y ha avanzado con tremendos vientos, con tremendas tempestades, olas y cuánta cosa para taparlos, hundirlos, frenarlos. Porque sabe, aleluya, que donde ustedes pisen, el poder de Dios se va a manifestar de manera tan poderosa. Porque Dios los está levantando de manera estratégica, así como pasó con este hombre. Sin alboroto, sin grandes campañas, ni grandes eventos, ni grandes movimientos. Jesús fue a uno, ¡pum!, ahí. Terminó, dijo, bueno, me voy, y nada más. A veces dice, no, para que conquistemos Tucumán tenemos que hacer el gran evento, la gran inversión. No, uno solo, aleluya, es suficiente. Así como Jesús fue, terminó la misión con él y se retiró. Encima lo quería seguir, dijo, no, y le dejó un comando. Y este hombre terminó siendo uno de los más grandes evangelistas de aquellos tiempos. Apláudale a él, aleluya. Quizás tu casa, esa casa marcada. Pasaron tantas cosas en tu casa que no va tu familia, que no van tus tíos, no van tus primos, no van tus abuelos, no va nadie. Es más, quizás hasta vergüenza te da recibir a alguien, porque quizás estás pasando alguna necesidad, porque no tienes que ofrecer, o porque hubo peleas, traiciones, burlas, abusos y tantas cosas que pasaron que hicieron que tu casa quede marcada así como la casa de este hombre, o sea, la casa del endemoniado. Ni pasar, porque la gente decía, solo pasar por esa vereda hasta esa maldición te puede caer encima. Pero después de ese día, todo el mundo quería ir y pisar esa tierra. Todo el mundo quería pisar esa casa. Aleluya, la casa que un día era marcada como la casa maldita, terminó siendo la casa de la bendición. Aleluya, y eso es lo que quiere hacer el Señor con tu vida. Transformar tu vida, tu casa, tu familia, y a través de ti conquistar multitudes. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche.
A mí me gustaría que todos pasen aquí al frente, en el nombre de Jesús. Aleluya. En esa unción que Jesús se movió aquel día, 3 familias fueron marcadas fuertemente ese día. También fue tocada y resucitada la hija de Jairo, de un sacerdote. Ahí en el mismo capítulo que estábamos leyendo, capítulo 5 de San Marcos. Este sacerdote, viendo que no había ya posibilidad alguna en la condición de la enfermedad que estaba atravesando su hija, y sabiendo que el hecho de que este sacerdote judío busque a Jesús iba a ser un problema para él, sin embargo dice que él fue y se postró delante de Jesús, y Jesús le dijo: vamos a tu casa. Y cuando iban a su casa, en el camino le dijeron: no molestes más, ya tu hija ha muerto, ¿verdad? Conocen la historia. Pero allí en el camino también aconteció algo. Había una mujer, pasen por favor. Había una mujer que con 12 años de estar enferma no había logrado nada. Es más, dice que había gastado todo lo que tenía en médicos, en tratamiento, en todo. Esa mujer estaba débil, estaba ya muriendo, estaba en una condición tan crítica. Y usted sabe, cuando hay alguien en su casa enfermo, todos lo sufren, ¿verdad? No solo el que está enfermo, los que están, la familia que está a la par también está sufriendo ese momento, máxime si es una enfermedad con algún diagnóstico. Se imagina, esta mujer dice que con un flujo de sangre de 12 años no encontró salida y solución, y ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Y ese día se acercó y tocó al Señor, y cuando él dijo: ¿quién me ha tocado?, sus discípulos le dijeron: Señor, todo el mundo te está tocando, si te están apretando. Y él dijo: no, yo sé que el poder salió de mí. Y ella, temblando, le dijo: yo he sido. Ese día el Señor le dijo: tu fe te ha hecho libre, eres sana de tu azote. 12 años padeciendo. Cuando llegó a la casa de Jairo, dice que era un alboroto, todos lloraban, pero el Señor dice que los reprendió y le dijo: la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Y lo tomaron como decir, como este está loco. Sin embargo, él llamó a su padre, a su madre y con un grupo de sus discípulos, como decir una célula en esa casa, se desató el milagro, porque él habló y la niña se levantó. Y ese día fue tan fructífero. Ese día no solo el gadareno restaurado, sino la casa de Jairo restaurada, y la casa de esta mujer con flujo de sangre restaurada, viviendo un nuevo tiempo. 3 familias que tuvieron un encuentro con el Señor recibieron ese día, aleluya, la mejor respuesta de sus vidas. Hoy es un día especial y un día clave, porque así como esta mujer tenía 12 años padeciendo, así como la niña tenía 12 años de edad, y no es casualidad que hoy sea día 12 también. Aleluya. Yo siento que esta iglesia y este ministerio se va a mover en esta unción, en la unción que Jesús se movió aquel día, que no había que frene ni que pare, aleluya, los propósitos y la conquista.
Esa tempestad desapareció. Viene un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Un tiempo estratégico. Antes le costaba horrores, lágrimas alcanzar a alguien. No, es un tiempo estratégico. Una palabra soltada, el hecho que sus pies pisen o toquen, el milagro, los prodigios y maravillas se van a desatar en el nombre de Jesús. Y qué hermoso que esta juventud, la mayoría son jóvenes. En nuestra iglesia, jóvenes que llegaron atados a las drogas, a la delincuencia, en las peores condiciones, terminaron siendo tremendos líderes. Y en muchos de los viajes que Dios me permitió hacer, ellos me acompañaron. El borracho de mi barrio, la familia más pobre de mi barrio, más marginada y más marcada. Un día fui a orar por la mamá de este hombre y la señora recibió un milagro y este hombre se rindió al Señor. Fue tan impactante ese encuentro que tuvo, que este hombre dejó en ese instante las drogas, el alcohol, dejó todo y cambió la historia en esa casa. Y un día estábamos con él en Alemania tomando un café. En Alemania tomando un café, y él lloraba y me decía: nunca me imaginé lo que Dios tenía para mi vida. En ese viaje estuvimos en Turquía, estuvimos en Egipto, estuvimos en Israel. Usted ni se imagina las cosas que Dios puede hacer. Porque este hombre que jamás imaginó tener algo, Dios lo bendijo, le dio autos nuevos, viajes de vacaciones y tantas cosas, por el solo hecho de haber conocido al Señor y de haber dicho: heme aquí. Dejarse usar. Dios quiere usarte. Y te va a llevar y hacer alcanzar niveles que jamás te imaginaste que algún día ibas a llegar. En el nombre de Jesús. Yo veía a esas jóvenes danzando aquí, me gozaba, esos jóvenes. Lo más hermoso. Yo en mi primer viaje que hice a Israel, en la fiesta de los tabernáculos, más de 160 países, naciones representando en esa fiesta, alabando al Mesías, y había un staff de danzas, y yo lloraba y veía esas danzas y decía: Señor, cómo me gustaría que algún día alguien de nuestra iglesia de Termas también esté ahí danzando. Años después, una mujer que era mi vecina, una mujer golpeada, maltratada, abusada y todo lo que usted se puede imaginar, conoció al Señor. Con el tiempo yo la puse como líder de danzas. No sabía nada, pero ella dijo amén y se metió. Y en uno de nuestros viajes a Israel, en esa misma fiesta y en esas mismas danzas, yo la veía a ella danzando ahí en el medio. Y yo quería pararme delante de tanta multitud y gritar: yo conozco a esa mujer. Esa mujer se quería matar. Esa mujer no tenía esperanza. Nunca pensó que Dios iba a hacer algo en su vida. Nunca se imaginó que iba a alcanzar tanto. Yo quería gritar eso, pero eran de más de 160 países. ¿Quién me iba a entender? Todos hablábamos distintos idiomas, pero yo le daba la gloria a Dios. Por eso te digo con autoridad de parte de Dios: ni te imaginas las cosas que Dios puede hacer y hasta dónde Dios te puede llevar.
Yo quiero que usted cierre sus ojos. Vamos a orar mientras adoramos al Señor por un momento. Porque hoy día 12 cambia la historia de tu vida. Esa casa marcada, golpeada, esa casa que ha sufrido vergüenza por las cosas que pasaron. Quizás llegaste hoy diciendo: no doy más, no aguanto más. Aún siendo líderes, viendo tanta opresión, el enemigo de la manera que se levantó, como aquel día cuando Jesús iba a Gadara, tapándolo con olas, con vientos, para frenar los propósitos que Dios tenía. Pero quiero decirte que los propósitos que Dios tiene con tu vida no los frena nadie. Y esas olas y ese viento, en el nombre de Jesús, ahora mismo cesan. Ahora mismo se detienen. Todo el proceso que has estado pasando. Aleluya, su presencia está aquí. Hay una unción especial en esta noche que va a cambiar la historia de tu vida y de tu familia. Esa familia que ha sido tan golpeada, tan marcada, que ha pasado por tantas situaciones trágicas, accidentes, muertes, pérdidas. Quizás dices: desde aquel día nunca más mi vida volvió a ser la misma. No puedes superar la partida de un ser querido. Desde aquel día me ha invadido la tristeza, la angustia, el dolor. Desde aquel día es como si yo también me hubiese muerto. En el nombre de Jesús, poder de Dios operando en esta hora. Le pido a los pastores que estén orando en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así como se encontraba esta familia de los gadarenos partida, con dolor, con tristeza, con angustia. Jamás imaginaron que aquel día iba a cambiar la historia de sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, poder de Dios ahí tocando. Hay personas que tienen odio, rencor por cosas que vivieron. Cosas que jamás le contaste a nadie. Dios las sabe. Dios las sabe. Y hoy estás aquí, pero no para ser juzgado por Él. No para ser apuntado, señalado, no, al contrario, aquí está Él para abrazarte, para hacerte saber cuánto te ama Dios, más allá de lo que hayan vivido, pasado en tu casa. El Señor en esta noche trae sobre tu vida sanidad y libertad, sobre tu casa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sana, 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 Señor. Sana, Señor, quita toda angustia, Padre. Quita toda angustia, Señor, toda tristeza. Recuerdas las cosas que pasaste en tu casa. No puedes olvidarte los gritos, los golpes, los insultos, quizás los abusos. El abandono, la soledad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, poder de Dios tocando ahí. Aquí está el Señor.
aquí está el Señor, aleluya, y ha marcado algo poderoso en esta noche. Ha marcado algo poderoso en tu vida, en tu casa, en tu familia. Algo que marca un antes y un después. Hoy comienzan los mejores días de tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, toda opresión, todo lo que ha estado ahí trabajando para frenarte, para detenerte, para paralizarte, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, se va de tu vida. Ahora mismo se va en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, ahora, toca a Dios, ahora, más, Señor, Señor, más, en el nombre de Jesús, toda angustia, toda tristeza se va. En el nombre de Jesús, toda opresión, todo lo que te ha tenido atado, lo que te ha paralizado, lo que no te ha dejado avanzar, ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más, Señor. Más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está el Señor tocando. Ahí está el Señor tocando. Ahí está el Señor tocando. Tu casa está siendo transformada, liberada, porque los propósitos son para ti y para toda tu casa. Tus hijos están siendo tocados ahora, están marcados por el Señor. No importa la condición que hoy estén, no importa en el estado como estén viviendo, Dios los toca y los transforma. En el nombre de Jesús, no importa si creen o no. En el nombre de Jesús, Dios se va a encargar. No tienes que hacer nada. Él se va a encargar. Él los va a tocar. Él va a tener un encuentro de tal manera que sus vidas van a cambiar para siempre. En el nombre de Jesús, tu casa nunca más será esa casa maldita. Tu casa se va a transformar en la casa del milagro. En la casa del milagro. La bendición se va a desatar, la prosperidad se va a desatar. Porque Dios va a traer la unidad. Y se vienen los mejores días de tu vida. En el nombre de Jesús. 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 Si está ahí con alguien de su familia, yo quiero que usted lo abrace. Aquel día Jesús cambió la historia de 3 familias que relatan, aparte de las multitudes que vieron los milagros aquel día, que también se rindieron al Señor. Pero estas 3 familias que especifica la palabra, aleluya, yo declaro que hoy, el día de hoy 12, en el nombre de Jesús, con la autoridad como apóstol, y esa unción, aleluya, que se ha derramado aquel día, es la que hoy está aquí. Y está en familia, abrácese, no tenga vergüenza. Ahí el Señor está trayendo sanidad y restauración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Nunca se dijeron que se amaban. Nunca se dijeron lo importante que son el uno al otro. Esas manifestaciones de amor, de sentimientos se perdieron. Hoy comienza un nuevo tiempo. En el nombre de Jesús, toda opresión, todo lo que ha traído división se cae ahora en el nombre de Jesús. 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 Porque quizás tú dices, nadie sabe lo que yo vivo en mi casa. Nadie sabe lo que yo paso en mi casa. Jesús lo sabe. Él sabe todo. Y Él es experto en traer transformación. Él es experto. Aleluya. Ahí está el Señor transformando tu casa. Operando en tu casa y levantándote con un poder y una autoridad tan fuerte, así como la de este gadareno, que todo el mundo lo conoció por lo malo, pero después era conocido por lo bueno, y el respaldo de Dios estaba sobre él, y fue una conquista tremenda la que Dios le entregó, así como la conquista que Dios va a entregar a ti y a cada uno de los de tu familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios, toca Padre, toca Señor, toca Señor. No vas a terminar en lo profundo de la mar. Eso es lo que quería el diablo. Hundirte y que termines en lo más profundo. No vas a terminar en las profundidades. Dios te va a poner bien en alto. Porque viene un renuevo sobre tu vida. Las fuerzas del búfalo. Las alturas como las águilas. En el nombre de Jesús. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. 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 Poder de Dios ahora. Gloria, santo. Hay poder, no se distraiga. Hay poder de parte del Señor. Aleluya. Sobre. En el nombre de Jesús. 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 Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Gracias Señor. Diga conmigo, gracias Señor por la sanidad y por la victoria que has traído a mi vida, a mi casa, a mi familia. Levante su mano, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En este tiempo, gloria a Dios, usted va a ver cómo de manera acelerada va a alcanzar las más grandes victorias. Lo que le tardó años y no llegó, va a llegar en este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya.
Y así como esta palabra ha sido entregada y soltada aquí en esta casa, a los profetas, Giselle, Daniel, en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que esos vientos y esas tempestades que se habían levantado contra ellos y contra la iglesia, aleluya, hoy han cesado en el nombre de Jesús. Y proféticamente ellos están ahí posesionados en Gadara, porque esta ciudad se parece, es una ciudad con libertinaje, con idolatría, con hechicería y con juegos. Usted sabe que esta ciudad es la ciudad de los juegos, ¿verdad? Juegos de los casinos y de tantas cosas. En el nombre de Jesús, y Dios les da autoridad. Pastores, aquí por favor, aquí al frente, en el nombre de Jesús, aleluya. Esa autoridad que Jesús tuvo aquel día al pisar Gadara, sus pies ya conquistaron el territorio. Proféticamente veo que la iglesia y ustedes mismos han venido como esa barca con una resistencia tremenda, pero la libertad llegó hoy en el nombre de Jesús, y la conquista se desata, y usted es parte de lo que Dios va a hacer. Diga conmigo: yo soy parte, y yo voy a contar las maravillas del Señor. Extienda su mano, oramos por los pastores. Amado, acérquese, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Padre, yo los cubro con tu sangre, Señor, y declaro sobre ellos un nuevo tiempo, Padre. Que lo que los ha frenado, Señor, ahora mismo se desvanece, se debilita y cae ahora, Padre. Yo declaro sobre ellos, Señor, poder y autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, como nunca antes, Señor. Y así como tú aquel día pisaste Gadara, Señor, ellos pisan este territorio de Tucumán, norte, sur, este y oeste. Y así como aquel día esa autoridad alcanzó 10 ciudades a su alrededor, Señor, no solamente 10 ciudades al norte, al sur, al este y al oeste de este país, sino van a traspasar fronteras y van a alcanzar más y más de lo que se imaginan, Señor. Yo lo creo y como apóstol lo declaro, Padre. Hecho, diga conmigo, hecho, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Apláudale con toda la fuerza. Amén, aleluya. Gracias, Padre.